This call is now being recorded. Y listo. Vale, pues empezamos. Entonces, vamos a continuar haciendo algunos problemitas para seguir practicando. Denme un segundo. Y vale, listo, ya estamos listos. Vale, entonces el primer problema, bueno, es el que tenemos en pantalla y lo vamos a leer juntos, ¿vale? Dice, se han marcado 11 puntos sobre una línea recta, fijándose de izquierda a derecha. La suma de las distancias entre el primer punto y los demás es 18 y la suma de las distancias entre el segundo punto y los demás, incluyendo el primero, es 2000. ¿Cuál es la distancia entre el primero y el segundo punto? Ese es el problema, ¿no? Entonces, recapitulando, pues menciona que tenemos 11 puntos, ¿no? Vamos a dibujarlos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Y algo que menciona es de que las distancias entre el primero y todos los demás, o sea, esta distancia, y así sucesivamente, todas suman 2018. Y también nos menciona que la distancia del segundo hacia los demás, del segundo punto, es decir, esta distancia, esta distancia, esta distancia, y así sucesivamente, estas suman 2000. Y lo que nos pregunta es precisamente cuánto es la distancia del punto, del primer punto al segundo punto, que es lo de azul que estoy marcando. ¿Vale? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a continuar con la misma dinámica que llevábamos. Vamos a dar unos minutitos para que lo podamos resolver individualmente y cuando lo hayamos resuelto, levantamos la mano y bueno, si queremos compartir la solución después, nos quedamos con la mano levantada, ¿vale? Entonces vamos a dar unos minutos, unos 4 minutitos para empezar y vamos viendo si requerimos más. ¿Va? Pues listo, empezamos. ¿Hay dudas hasta al momento? ¿Se entendió el problema? Venus, perdón. Buenas tardes. La distancia la tenemos que dar en una cantidad, ¿no? O sea, o cómo Ajá. tenemos que dar la distancia, ¿sí? O sea, en 2000 o algo así, o no, ¿cómo me explico? Sí, las distancias las puedes considerar como unidades. No te dice si son centímetros ni nada, solamente Ujú. 2000 unidades de algo. Lo único que te dice es de que todas estas distancias, por ejemplo, del primer punto, lo voy a poner de color negro otra vez, del primer punto
hacia cualquiera de los demás, si sumas todas esas distancias, te da 2018. Y las distancias son estas. Por ejemplo, esta es del primer punto al segundo punto, del primer al tercer punto, del primero al cuarto punto, al quinto, al sexto, y así sucesivamente hasta llegar al onceavo punto, ¿no? Ujú. Ah, ok, Y si ok. sumas cada una de estas distancias, vamos a ponerte amarillo. Si sumas cada una de estas distancias, esta y así, todas estas te van a sumar 2018. Y lo mismo sucede con las distancias del segundo punto hacia todos los demás. Ajá, que en este caso sería esta distancia del segundo al primero, del segundo al tercer punto, del segundo al cuarto punto, del segundo al quinto punto, y así sucesivamente, ¿no? Del segundo hasta el onceavo punto. Si sumas todas esas distancias, te van a dar 2000. Y lo que te pregunta es, ¿cuál es la distancia entre el primero y el segundo punto? Es decir, esta distancia azul que está acá. Ujú. Ah, ok. Está bien. Gracias. Bueno, ok. Entonces, ahora sí empezamos. Creo que ya todos listos, ¿no? Vale, vamos a dar un ratito y regresamos.
¿Cómo van? ¿Quieren otro poquito de tiempo para terminar? ¿O ya están listos? ¿Ya están listos? Si ya tienen la respuesta, pueden irlo anotando en el chat, igual, para compartir su respuesta. ¿Alguien ya tiene alguna respuesta? ¿No? 4, nos dice Gabriela, que ella le dio 4. ¿Alguien más coincide con Gabriela? 4. Ok, Fried, ¿también te dio 4? Va. Ahorita confirmamos a ver si si precisamente tu método llegó al resultado y si sí le entendiste bien, ¿vale? Va, vamos a dar otro ratito a ver si alguien más puede alcanzar el resultado y empezamos a resolverlo, ¿vale?
Vale, vamos a comenzar. Gabriela, ¿te gustaría compartirnos cómo llegaste al resultado? ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿O Fried, nos ayudas compartiendo cómo llegaste a tu resultado? ¿O Joshua, que Pues, tuvo... sí, sí, voy a hablar, sí, voy a hablar. Ah, vale, sí. Pues lo que yo hice fue, por ejemplo, entre el punto cero, se podría decir, y el punto dos, el punto uno, pues hay 4 unidades, por ejemplo. Entonces, entre el cero y el 2 había 8, entre el 0 y el 3 había 12 y así. Ok, o sea, le diste... o sea, partiste bajo el supuesto de que había 4 unidades e hiciste el procedimiento de sumar para que te dé el resultado de Sí. 2018. Ujú. Ok, vale. Sí, pero creo que Y salió todo si, mal. y si hacías el mismo cálculo con la parte de abajo, ¿llegabas al mismo resultado? No, no, lo intenté comprobar, pero aún no lo logré. Solamente fue más por intuición al final de todo. Ya, de acuerdo. Vale. Ujú. No, te, quizás una observación que podemos hacer aquí es de que te está diciendo o está diciendo que coloca 11 puntos, pero no nos dice que los coloca a la misma distancia. Es decir, no son equidistantes. Y entonces, por ejemplo, aquí podría medir quizás 2 unidades, aquí 4, aquí 6, aquí después una, aquí 3. Ujú. Entonces, quizás partir del supuesto en el que le damos una distancia fija a cada distancia entre puntos, no nos permitirá como llegar a una respuesta del del todo cierta, ¿no? Vale. Pero podemos hacer cálculos que sí nos los van a permitir, omitiendo precisamente hacer cálculos con distancias en específico que no conocemos, pero sí podemos partir de supuestos que sí son completamente verídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que podemos notar acá es de que lo voy a poner de rojo y a lo mejor voy a poner otra línea aquí para que sea más visible. Voy a borrar esta línea de aquí abajo. Voy a poner esta línea aquí y una línea más por acá. Ujú. ¿Vale? ¿Qué podemos ver? A lo mejor lo que nos puede ayudar muchísimo es observar la figura. Y lo que quizás podemos ver es de que estas distancias de acá, que vamos a estar sumando, también las podemos encontrar arriba. Es decir, si nosotros partimos a partir del punto 2, todas estas distancias, que también estoy encerrando en rojo, eh, van a estar sumándose también en la sumatoria que hicimos abajo, que es la que nos dio 2000, partiendo del punto 2. Y partiendo del punto 1 son las distancias que están en la parte superior y partiendo del punto 2 las distancias que están en el punto inferior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos hacer una resta y al restar, por ejemplo, la parte de arriba, sabemos que todas las distancias miden 2018. Ujú. Si le restamos las distancias de abajo, que miden 2000, esto nos va a quedar un valor de 18. ¿Qué valor nos indica ese 18? Ah, pues ese 18 es la suma
de lo que miden todas estas distancias del punto 1 al punto 2 que no estamos considerando bueno, que estamos haciendo que sobren al momento de restar, que serían estas de azul que voy a poner acá. Esta de acá, y también esta primera distancia del punto 2 al punto 1. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas distancias van a existir? Ah, pues van a existir una del punto, voy a borrar esto, va a existir una del punto 1 al punto 2. Va a existir otra del punto 1 al punto 3. Va a existir una tercera distancia del punto 1 al punto 4. Una cuarta distancia del punto 1 al punto 5. 2, 3, 4, 5. Una quinta distancia del punto 1 al punto 6. Ajá. Y así sucesivamente. Si tenemos un punto 11, va a existir una onceava distancia, perdón, una décima distancia del punto 1 al punto 11. Entonces vamos a tener 10 distancias de este lado que sabemos que miden lo mismo, porque van del punto 1 al punto 2. Y sabemos que miden lo mismo porque es el mismo punto, los mismos puntos que estamos considerando. ¿Qué pasa aquí? De que al restar 2018 menos 2020, nosotros restamos todas estas distancias, que voy a poner otra vez de rojo sobre subrayar, todas estas distancias, más una distancia extra que va del punto 2 al punto 1. Ajá. Es decir, que vamos a tener en total una suma de 9 distancias del punto 1 al punto 2. Entonces, si sabemos que esa suma de esas 9 distancias que nos restaron, que vimos que van del punto 1 al punto 2, en total miden 18, esa es la suma. Ajá. Sabemos que son 9 distancias, pues si dividimos, nos va a quedar precisamente la distancia individual de cada segmento que pudimos obtener a través de la resta. Entonces, pues la respuesta es que mide dos puntos, ¿no? ¿De qué partimos? Pues lo primero que hicimos fue ver que había como, vamos a decirle, como simetría de las distancias y todas estas distancias que están acá, por ejemplo, del punto 2 al punto 1, del punto 2 al punto 3, del punto 2 al punto 4 y así, también están consideradas en la suma que estábamos haciendo abajo, que nos da 2000 puntos, 2000 unidades. ¿Qué pasa? Si las restamos, si restamos esto de abajo con lo de arriba, es como eliminar toda esta parte más una distancia extra que va del punto 2 al punto 1, que está dentro de la sumatoria. Entonces nos quedarían en total 9 distancias. O una suma de 9 pedacitos de distancias que sabemos que van a medir 18. Y como son 9, pues dividimos entre 9 y nos quedan 2, que es el valor de cada segmento restante. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, pregunta, algo que no se haya quedado claro? ¿Sí? ¿Fred? ¿Todo bien? Ok, va. De acuerdo. Error de dedo, perdón. Ya, no te preocupes. Va. Vale. Entonces, bueno, aquí creo que lo más fácil fue hacer un dibujo para poder identificar como este patrón con el cual yo les propuse una solución.
Ujú. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a ciertos problemas, es muy conveniente hacer dibujos, plasmar ejemplos y demás, ¿no? En una hoja en blanco. El poder conceptualizar la idea a través de un dibujo, un ejemplo, va a ser una parte fundamental para los problemas que vamos a resolver posteriormente. Ujú. Entonces, como recomendación, cada vez que afrontemos un problema de los que vamos a ver, igual, si es de gran ayuda, hagan un dibujo, hagan ejemplitos que ayuden a identificar precisamente cuál es el caso que queremos resolver y seguramente se nos va a facilitar muchísimo el poder resolver problemas posteriormente. ¿Va? Vale. Entonces, nos pasamos al siguiente problema, si no hay más preguntas. Y el problema dice lo siguiente. Varios números enteros positivos están escritos en el pizarrón. El producto de los dos más pequeños es 16 y el producto de los dos más grandes es 225. Además, todos los números del pizarrón son distintos. ¿Cuál es la suma de los números escritos en el pizarrón? Ujú. Ese es el problema que vamos a resolver. Entonces, sabemos que son números enteros positivos. ¿Cuáles son los números enteros positivos? Pues son los números a partir del uno, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Son enteros y son positivos. Ajá. A partir de ahí en adelante. Sabemos que existen dos números más pequeños, un número A y un número B, que si los multiplicas te va a dar 16. Y dos números más grandes, un número quizás C y un D, que si los multiplicas nos da 225. Ujú. Ahora lo que pregunta es, ¿cuáles son esos números que están escritos en el pizarrón? ¿Vale? Y tampoco sabemos cuántos números son, ¿no? Ujú. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con el problema? ¿No? Vale. Entonces, vamos a dar unos minutitos otra vez para que lo resolvamos individualmente y regresamos a discutir la solución. ¿Vale?
Vale, listo. ¿Qué tal? ¿Pudieron alcanzar llegar a alguna solución? Joshua, sí, Tanto nos también era compartes cómo, ¿de? nos compartes fue tu solución. Sí. Bueno, como unos ejercicios antes, agarramos X1, X2, X3, entonces igual agarré solo 4X. De ahí les asigné, empecé con así como X1 y X2, que fueran las más pequeñas. Entonces los tomé Ujú, como múltiplos de 16. Y los más chicos serían 2 y 8, porque además menciona que todos los números son distintos. El otro ujú. múltiplo es 4 por 4, pero ya se repite. Entonces agarré 2 y 8. Esos quedarían como los números más pequeños. Y para 225 había varios múltiplos, pero la mayoría era menos de 9. Y con esto ya no se cumpliría la condición de que eran los números más pequeños. Por lo que la única opción que me quedaba era 9 por 25. Entonces, agarré el número 9 y el número 25 como los más grandes. Y ya que 8 está ahora sí que un número atrás de 9, entonces deduje que nada más habían 4 números. Eran 2, 8, 9 y 25. Y ya lo sumé y me dio 44. Vale, de acuerdo. Ujú. ¿Alguien más llegó al mismo resultado o tuvo un resultado distinto? No. Vale. Ujú. Sí, como dice su compañero, algo que podemos hacer es precisamente ver de cuántas formas podemos formar los productos que nos está mencionando. Entonces sabemos que nosotros tenemos dos números que son los más pequeños. Vamos a llamarle como dijo Joshua, X1 y X2. ¿Qué números nos podrían formar 16, que es el producto de los dos más pequeños? Pues podríamos tener el 1 con el 16, ¿no? El 2 con el 8, ¿qué otro? 4 con el 4. Ujú. Y si los multiplicamos, todos esos nos da 16, ¿no? Podemos hacer lo mismo para 255. Vamos a agarrar un X3 y un X4. Ujú. ¿Qué números nos dan 255? Podemos empezar igual. El 1 con 255. El 3 con 75. El 5 con 45. El 9 con 25 y el 15 con 5. Ujú. Entonces, bueno, tenemos todas estas posibles combinaciones, ¿no? Vale. Vamos a suponer que s- agarramos estos dos primeros números, el 1 y el 16, como nuestros menores, ¿no? Como decía su compañero, si agarramos el 1 y el 16, no es posible obtener otros dos números, X3 y 4, tal que cumplan la condición de que son mayores, porque el 16 es más grande que el 1, que el 3, que el 15, que el 9, que el 5, que el 9 y el 15. Ujú. Entonces, no se cumple la condición, ¿no? De que el X1 y X2 son los más pequeños y X3 y X4 son los más grandes, ¿no? Entonces, este no se puede. Ujú. ¿Qué pasa si agarramos, por ejemplo, el 4 por 4? Pues tampoco cumplimos la condición, ¿no? De que todos los números son distintos. Entonces tampoco nos queda. ¿Cuál es la única opción que nos queda? Es el 2 y el 8. Entonces, el 2 y el 8 son números posibles que pudiéramos agarrar. Ahora vamos a ver si del otro lado podemos encontrar un número
o un par de números que cumplan la misma condición. Y si vamos buscando la primer pareja que podría cumplirla y única sería esta. Ujú. Porque el 9 y el 25 son mayores que el 8. El 15 y el 5 no podría, ¿no? El 5 es menor. Es 15 por 15, perdón. No 15 por 5. El 15 no se puede porque son iguales. Los anteriores pasa lo mismo. El 5, el 3 y el 8 son menores. Y el 1 son menores al 8, perdón. Entonces no los podemos tomar. Y la única pareja que pudiéramos agarrar, pues sería el 9 y el 25, ¿no? Ujú. Y precisamente como son consecutivos, no puede existir otro número en medio tal que haga más grande la secuencia, ¿no? Ni tampoco pudiera existir un número entre 9 y 25, ni entre 2 y el 8, porque ya no cumpliríamos que los dos más grandes nos den 225 y dos más pequeños nos den 16. Ajá. Entonces, bueno, la única opción que nos queda es 2, 8, 9, 25. Y si lo sumamos, pues nos da 44. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué hicimos aquí? Pues también nos ayudamos un poco de ejemplificar los casos, de buscar los casos esta vez no con dibujos, pero lo que hicimos fue extender precisamente los casos que nos decía para identificar algún patrón, en este caso, que los números cumplan con las condiciones y poder resolver el problema, ¿no? Ujú. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Vale, de acuerdo. Este es similar a los anteriores. eh, es muy visual y la solución es también interpretando ciertos patrones que podemos identificar en la figura para poder llegar a una respuesta, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Dice, en la figura, el círculo es tangente al cuadrado ABC. Ujú, D. Ajá, tenemos el cuadrado, cuadrado ABCD. Ajá. Y dice que el círculo que está inscrito en el cuadrado es tangente a él. Es decir, que solamente tocan en un solo punto, en un punto, cada uno de los lados, que sería en el punto M, M y N. Ujú. Vale. También nos menciona que los puntos S y T están sobre los lados del cuadrado, ujú, de manera que AS y CT también, pero AS y CT son iguales y ST es tangente al círculo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Bueno, que S y T igual solamente toca en un punto, acá, al círculo, eh, y al ser tangente, también la distancia en la que intersecta sobre los lados del cuadrado son iguales y por tanto las distancias TC que menciona, perdón, CT y AS son iguales. Ujú. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que el diámetro del círculo, es decir, esta distancia, la voy a poner de rojo, a lo mejor se ve mejor. Esta distancia mide dos unidades. Ujú. Y que también la distancia de M a C, es decir, esta distancia, también mide 2 unidades. Ahora lo que pregunta es, ¿cuál es la longitud de el segmento ST? ¿Vale? Esa es la pregunta. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Vale, como tip,
el que sean tangentes provoca que haya mm, eh, igualdad. Ya lo vimos que hubo aquí en TC y SA, las distancias son iguales, por lo tanto también esta distancia de SB y de BAT es igual. Ujú. Y al ser distancias iguales y ser triángulos, por ahí también los ángulos tienen ciertos patrones o reglas que deben cumplir, ¿vale? Entonces, vamos a dar unos minutitos para poder resolverlo y regresamos con la solución, ¿va? ¿O alguna pregunta hasta aquí? No. Vale, listo. Pues empezamos.
Vale, listo. ¿Alguien ya tiene alguna solución? ¿No? Vamos a dar un par de minutitos más a ver si podemos llegar a alguna solución.
Vale, listo. ¿Alguien llegó a alguna solución? Vale, entonces vamos a resolverlo. Y bueno, me tomé la libertad de poner algunos colores ahí en algunas líneas y vamos a observar precisamente qué pasa, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a poner aquí un punto que sea esta una intersección y vamos a llamarle un punto K. Ujú, vale. Nosotros sabemos que de M a C mide 2 unidades. Por lo tanto, de el segmento OK, que es este de aquí, ujú, es ese, también va a medir 2 unidades. Entonces sabemos que ese lado mide 2 unidades. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, eh, estamos, estamos cuadriculando el cuadrado más grande, ¿no? El cuadrado A, B, C, D. Entonces, esta distancia de aquí también son 2 unidades. La distancia de B a K. Ujú. Eh, ¿Cómo lo podemos corroborar? Ya sea por la cuadrícula, ya sea por la propiedad de la tangente. Por ejemplo, aquí estamos dividiendo eh, este cuadrado perfectamente y aquí tendríamos un ángulo de 45 grados. Ujú. Aquí tendríamos un ángulo de 90 grados. Y aquí, de este lado, también tendríamos un ángulo de 45 grados, ¿no? Ujú. Lo que nos lleva a que es un triángulo isósceles. Entonces, si esto mide 2 unidades, ajá, este lado también debe medir 2 unidades. ¿Vale? Ujú. Con eso, ¿qué podemos calcular? Ah, si es un triángulo isósceles, es un triángulo rectángulo, entonces nosotros podemos calcular el tamaño del punto O al punto B, que lo coloreé de verde. ¿Mm? ¿Cómo lo calculamos? Por quizás utilizando teorema de Pitágoras, ¿no? Ese segmento va a medir precisamente el cuadrado, la raíz de los cuadrados de sus catetos, que sus catetos miden 2 unidades cada uno, ¿no? Entonces sería la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Que esto sería la raíz de 8. Esto mide la parte verde, o sea, de O a B. Ujú. ¿Qué más podemos identificar? Ah, también podemos encontrar otro triángulo rectángulo por acá y lo voy a poner de amarillo. Sabemos que este lado mide 45 grados. El segmento ST es su tangente, por lo tanto, aquí esta distancia nos decía que era igual a AS y esta distancia es igual a la distancia TC, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué nos permite saber? Ah, pues como es tangente, precisamente este lado también mide 90 grados, por lo que le resta a este lado medir 45 grados para completar eh, los 180 grados que debe medir internamente un triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también nosotros podemos identificar que los lados que estoy coloreando de amarillo
deben de tener la misma distancia. Por ejemplo, del punto T a C, que sería el punto TP, perdón, TP, o el punto PB, que estoy coloreando ahí, o PS. Ujú, vale. Ujú. Sabemos que del punto O a B ya tenemos la distancia calculada, que es raíz de 8. Ujú. Pero el punto PB, que es este, bueno, este segmento, es una parte del segmento OB, que es el verde. PB es una parte del segmento OB, que es el verde. Ujú. ¿Qué parte? Ah, pues raíz de 8 menos este pedacito de negro que estoy remarcando acá. Y ese pedacito de negro, ¿cuánto mide? Ah, mide una unidad, porque sabemos que que el diámetro del círculo mide 2 unidades, entonces eso mide una unidad. Entonces el segmento amarillo va a medir raíz de 8 menos una unidad. Ajá. Y ¿qué pasa? Que sabemos que el segmento ST, el que queremos calcular, completo debe de medir 2 veces el segmento amarillo que estoy marcando. Ajá. Entonces, ST va a ser igual a 2 veces la raíz de 8 menos 1. Ajá. Porque es este lado, que lo voy a poner de negro, este segmento de acá y este segmento de acá. 2 veces, que es igual a este que estoy remarcando aquí. Ujú. Y bueno, pues ya sabemos cuánto mide, ya nada más falta simplificarlo, que sería 2 raíz de 8 menos 2, resolviendo la multiplicación. Esto lo podemos reescribir como 2 raíz de 2 por 4 menos 2. Y esto lo podemos reescribir como, podemos sacar raíz de 4, 2, y lo sacamos por raíz de 2 menos 2, que esto es igual a 4 raíz de 2 menos 2, ¿no? Que es la respuesta B. Ujú. Vale. Entonces, creo que el paso más complejo nada más era al final poder reducirlo a la fórmula de las respuestas, pero lo anterior seguimos el mismo procedimiento que hemos llevado, ¿no? Dibujar, hacer como los casos, empezar a indagar qué otra información podemos obtener y finalmente poder resolverlo, ¿no? Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí se entendió la solución? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien que haya eh, se le haya complicado un paso que no se haya entendido? ¿No? De acuerdo, va. Entonces, recapitulando, ¿cómo lo hicimos? Bueno, partimos de la distancia de 2 unidades de M a C. Ajá, estas 2 unidades, que es la misma distancia de O a K y la misma distancia de K a B. Ujú. Con eso identificamos que ahí tenemos un triángulo rectángulo y por teorema de Pitágoras sacamos la distancia B a O. Ajá. Lo que nos interesa es la distancia ST, que es esta, y este otro segmento, ¿no? Y también pudimos identificar que es un triángulo rectángulo formado por el segmento PB, que es este, ujú,
y que ese segmento PB se repite, la distancia es la misma de S a P que de P a C. Obtuvimos la distancia de P a B, de P a B, ajá, que es la raíz de 8 menos 1, que ya habíamos quedado, menos 1 por esta unidad que sacamos del radio del círculo y la multiplicamos por 2, porque es la misma distancia de P a T que de S a T. Y listo. ¿Vale? Listo. Vale. Ese es el último problema de esta sección. Y todavía nos quedan algunos minutos. A ver si nos da tiempo de resolver otro. Ahora lo voy a abrir. Vale. Y este es el problema. Y dice, Ramiro tenía dibujado una línea en la computadora y pensó que era demasiado grande, así que la redujo un 60%. Sin embargo, él quería que el tamaño fuera el promedio entre la original y como le quedó después de la reducción. ¿En qué porcentaje debe aumentar el tamaño? Ujú. Entonces dice que Ramiro tenía una línea, y esa línea la redujo al 60%. Es decir, que un 60% lo redujo, ¿no? Y le quedó una línea más pequeña. Ajá. Y, pero él dijo que quería, bueno, la vio muy pequeña y la quiere aumentar de tamaño. Ahora tiene esta línea. La quiere aumentar de tamaño a el promedio entre la original y como quedó después de la reducción. Ujú. ¿En qué porcentaje debe aumentar el tamaño esta línea? Ujú. Y ese es el problema. ¿Hay alguna duda sobre el problema? ¿Se entendió? Sí, si todos entendieron, igual, apóyenme con su manita. Va, de acuerdo. Pues listo. Vamos a dar unos minutitos para resolverlo y regresamos. Vamos a dar unos 4 minutitos.
Vale, listo. ¿Alguien ya terminó? Yo. Gustavo, ¿quieres compartirnos cuál fue tu solución? Sí, a mí me dio como resultado 75% de aumento. Ok. ¿Cómo llegaste a ese resultado? Yo tomé el 100% como si fuera 10 centímetros. Ujú. Y si se me redujo un 60%, sería quitarle 6 centímetros, que quedarían 4. Pero como quiere el promedio, sumé el 4 que queda, más el 10 original, y serían 140 dividido entre 2, serían 70. Así que faltarían un 30% para el 4, para el 40, para que fuera 70, pues. Así que como era el 40%, era el 100%, el 3 se convertiría en 75. Ajá, exactamente. Sí, vale. Si quieren lo resolvemos. Como dice su compañero, podemos tener como la línea completa, ¿no? Y que esto mida el 100%. En esta ocasión solamente vamos a utilizar porcentajes. Entonces aquí estará el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Vamos a borrar esta parte. Y hasta aquí mide el 100%. Ajá. ¿Qué sucede? Que Ramiro lo redujo un 60%. Ajá. Es decir, ujú, es decir, que el nuevo segmento que le quedó ahora mide un 40% del original. Ajá. Y luego dice que ya no le gustó el tamaño y que ahora quiere que fuera el promedio entre el original y como lo quedó, ¿no? Entonces, el promedio lo podríamos sacar fácilmente sumando si es 100% más 40%, esto nos da un 140%, y si dividimos entre de 2, nos da un 70%, ¿no? Entonces, lo que él quiere es que ahora el segmento mida un 70%. Ajá. Del original. Pero dice cuánto debe incrementar el segmento que ahora tiene para lograr ese 70% del original. Ajá. Si vemos, lo que lo debe incrementar es un 30%. Ajá. Pero ese 30% del original justamente es esta parte, un 30%. Ujú. Que representa el 75% del segmento nuevo. Es decir, que ahora el segmento nada más cambiamos el porcentaje ya no es del original, sino lo hacemos con respecto al segmento nuevo. Es decir, que este mide 25%, 50%, 75% y 100%, ¿no? Del nuevo segmento. Entonces, el 30% del original corresponde al 75% del nuevo segmento, ¿no? Ujú. Y ya, si le incrementamos un 75%, obtenemos precisamente el, la medida que queremos, ¿no? El 70% del original. ¿Vale? ¿Se entendió? Creo- o fui muy rápido esta vez. ¿Todo bien?
Demian. Perdón, me confundí. Ah, ok, vale. ¿Alguna duda? Si todos se entendieron, me ayudan con su manita. La manita del emoji también pueden usar. ¿Sí? Vale. Y bueno, nos quedan 2 minutitos. No creo que nos dé tiempo. A lo mejor sí da tiempo. Este es muy sencillo. Déjenme lo coloco acá. Dice, ¿a cuál de los siguientes resultados es igual 8 más 8, ambos a la octava? Es una operación matemática, no es un problema tan complejo, simplemente reducir. Si quieren, vamos a dar un minutito antes de que acabe y ya con esto finalizamos, ¿vale? Vale, listo. ¿Alguien ya acabó? ¿No? Vale. Aquí para resolver este nada más hay que recordar la regla de los exponentes y lo podemos escribir así. 8 más 8, ambos al cubo. Como es una suma de dos números iguales, lo podemos representar como una multiplicación por 2. 2 por 8 al cubo. Este 8 lo podemos reescribir como 2 al cubo, porque 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces sería 2 al cubo a la octava. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la regla de los exponentes? Como estoy elevando 2 al cubo todavía a una potencia, a la octava, ¿qué pasa ahí? Podemos reescribirlo multiplicando estos dos exponentes, ¿no? 3 por 8 es 24. Entonces queda 2 por 2 a la 24. Y pasa lo mismo, ¿no? 2 lo podemos escribir como 2 a la 1 por 24. Entonces, por 2 a la 24, perdón. Por 2 a la 24. Ujú. ¿Qué pasa en este caso? Los exponentes se suman, ¿no? Entonces quedaría 2 a la 25. Y listo. Entonces, nada más jugábamos con los exponentes, las reglas de los exponentes y ya.
¿vale? Ujú. Fue muy sencillo, ¿vale? No, quizás no nos dé tiempo, bueno, no nos va a dar tiempo porque ya se acabó la hora, pero aún quedan un par de problemitas que estos los pueden encontrar en Classroom si los quieren resolver. Y cualquier duda que tengan en la solución, lo pueden escribir en el chat grupal y ahí podemos revisar la solución, ¿no? Y tener un debate de cómo poder solucionarlo, si a alguien le salió una solución, cómo lo hizo, etcétera, ¿no? Y también podemos dar como pistas, ¿vale? Para hacerlo más interactivo. Entonces, pues bueno, fue todos los problemas que hicimos durante esta primera fase son estos. Algunos extras quedan como de tarea, que también están en el Classroom, se van a liberar. Y igual, si tienen dudas con las tareas, ocupen el chat del grupo. A lo mejor no solamente ustedes tienen la misma duda, quizás otros también tienen la misma duda. Podemos utilizar el chat para hacerlo más interactivo y poder resolver dudas ahí, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden escribirla. Oiga, tenemos esta duda, ¿cómo puedo resolver esto? Tengo esta idea. ¿Creen que puedo continuar por esta idea o puedo hacerlo de otra forma? Y ya, vamos ahí discutiendo entre todos. ¿Va? ¿Gustavo? El problema que está en la pantalla, la respuesta sería 8, ¿no? Porque no se cumplió de todo. Ajá, exactamente. Sería 8. Y sí, ya Gustavo ya lo hizo rapidísimo, ¿no? Va. Entonces, bueno, esta semana fue la última que vamos a ver este tipo de problemas. Y la siguiente semana, el lunes, ya empezamos con lenguajes de programación. Y precisamente vamos a ver C++, vamos a empezar viendo qué es un algoritmo y con las cosas más básicas para poder ir adentrándonos a este mundo, ¿vale? Y listo. Entonces, cualquier duda la estamos resolviendo por el chat grupal o por Classroom también se puede. Y pues nada más, eso es todo de mi parte y muchísimas gracias por haber asistido hoy. Cualquier duda, si quieren quedarse un ratito, lo podemos discutir y si no, nos vemos hasta el próximo lunes. ¿Va? Muchísimas gracias y descansen. Adiós.